Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Bueno, Alejandro, Daniel, Santiago, John Daniel, John David Martínez. Bueno, muchachos, espero que se encuentren bien el día de hoy. Eh, Hoy vamos a continuar con el tema de estructuras de datos. Tengo pues un tema hoy que son las colecciones o estamos viendo listas enlazadas y doblemente enlazadas. Hoy vamos a ver el tema de lo que son las colecciones en Java. Este es un tema que deben de aprender a manejar porque pues son, como digo, son estructuras de almacenamiento muy utilizadas. Vamos a ver cuáles son ellas. A ver, listas en Java. Bueno, como colecciones en Java más bien. Son unos objetos. A ver. Entonces hay una que se llama list, hay otra que se llama array list, hay otra que se llama set, otra que se llama hasset, triset, bueno, hay muchas. Y digamos, cuando no tenemos, digamos, en dónde almacenar la información, una tabla de la base de datos o un archivo o algo así, pues podemos utilizar estas.
Entonces, por decir algo, la clase como tal, pues tiene, digamos, un árbol. Ese árbol es el siguiente. Entonces, por decir algo, aquí tengo una interfaz. Una interfaz es un objeto en programación que no tiene, digamos, implementados los métodos. Es una clase estática. Es lo que se llama una clase abstracta, que no son instanciables. ¿Ya? Eso es una interfaz, diferente a lo que es una clase. Pero aquí tenemos que también puede haber herencia de interfaces. Por ejemplo, eh, tenemos set y list que heredan las propiedades de lo que es la interfaz collection, que es la clase base, pero estas tres clases son abstractas. Iremos a ver un ejemplo de clase abstracta en Java, o un ejemplo de cómo se implementa una interfaz en Java. Por ejemplo, esto. Aquí como tal, ustedes ven una interfaz que se llama nombre, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La interfaz tiene unos métodos y unas propiedades. Está, digamos, el tipo de retorno, está la firma del método y la lista de parámetros. Pero miren que no lleva el bloque del método, sino que lleva un punto y coma, no está implementado. Aquí tenemos un segundo método y lo mismo. No encontramos la llave de apertura y cierre, sino que simplemente se coloca el nombre, la asignatura, más no la implementación del método en la interfaz. Para usted poder implementar el método, usted tiene que aplicar herencia y extender de la interfaz, dar un objeto, una clase concreta donde se van a implementar los métodos. ¿Ya? A ver, ese es un nivel de abstracción que yo hago a nivel de la programación, en el cual, digamos, yo tengo que crear esa interfaz para poder deducir cuáles son los rasgos o características que hacen parte de ese objeto, más no voy a colocar allí, como digo, detalles de implementación. La interfaz puede tener atributos, esos atributos tendrán un tipo y tendrán un nombre de variable y tendrán un valor, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo de interfaz. Digamos, aquí se crea una interfaz, es un ejemplo cualquiera, ¿no? Una interfaz llamada series y es pública. Deben de colocar public, la cláusula interface y el nombre, ¿sí? Entonces aquí tengo un método get siguiente, retorna un tipo de dato entero. Tengo un método reiniciar que no tiene retorno y tiene void. Y tengo un método set comenzar con un parámetro entero x. También sin retorno. La interfaz no está implementada, ¿ya? Simplemente de manera abstracta están definidas las propiedades de la clase. O sea que yo no le puedo aplicar un operador new y llamar el constructor para poder crear un objeto de esta interfaz. No se puede, las interfaces no son instanciables. Aquí tengo, aquí, ¿cómo se implementa una interfaz? ¿Sí? Entonces, esto sí sería la clase que va a heredar de la interfaz los métodos y los atributos. Entonces, digo class, el nombre de la clase que extienda de una superclase y le tengo que dar la palabra implements y el nombre de la interfaz. Y ya adentro si hago la implementación de los métodos que yo quiera de de la interfaz. Pero esta sería una clase abstracta, una interfaz, y esta sería una clase concreta, que es donde sí se implementan los métodos, el código, ¿no? Entonces, bueno, aquí, mire, aquí arriba tenemos la clase series, ¿ya?
Y aquí aplicamos, aquí hacemos la implementación, decimos class D2 implements series. ¿Ya? Colocamos los atributos y colocamos la implementación de los métodos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el método D2, inicializa dos variables, es el constructor. El método get siguiente, la clase serial lo tiene, pero mire que aquí no se implementó. Aquí sí aparece get siguiente ya con el bloque y las instrucciones internas. O sea, el método reiniciar también aparecía en la interfaz, pero estaba como abstracto, ¿no? Pues a veces colocan la palabra abstract. Entonces la palabra abstract a veces se puede colocar allá en cada uno de los métodos. ¿Sí? La palabra abstract se puede colocar allá. Y he visto que también colocan static para definir un método o un atributo de nivel de interfaz. Pero si no lo se coloca, pues simplemente se deja así. El tipo de dato y el nombre o identificador del atributo o el método. Aquí implementan el método reiniciar de la interfaz que está arriba y el método set comenzar. Aquí es donde se hace toda esa parte. ¿Listo? Ok, y entonces, pues eso sería la forma de implementar la interfaz. Entonces aquí ven ustedes que para poder trabajar con colecciones en Java, las colecciones son unas estructuras de datos que permiten almacenar diferentes tipos de información, sean cadenas, inclusive usted puede tener una colección de objetos y almacenarlos en la memoria RAM de forma temporal. Se puede capturar datos de un formulario, de donde usted quiera, y meterlos en esos objetos, que son como parecidos a las listas, ¿ya? Y allí puede guardar información de esos objetos, crear una colección de datos y manipularlo desde allí. Entonces, eso ya es almacenamiento ya con un mayor grado de complejidad. Entonces, tengo la interfaz padre que es collection, pero ella va a heredar, digamos, va a tener dos subclases, dos clasecitas que es list y set. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se implementa esto. Verdaderamente las que uno utiliza serían las clases concretas, las que sí son instanciables, las que sí se les puede invocar el constructor y pasarle parámetros. Entonces, de set hereda cuál? Hasset, linke Hasset y triset. Estas tres colecciones casi todas hacen lo mismo, pero con algunas pequeñas diferencias. Algunas manejan matrices asociativas y así. Y aquí tengo, digamos, list. List crea array list, vector y linked list. Entonces, esas tres heredan de esta. Por ahí hay otra interfaz que es map, que es un objeto de mapeo que crea estas otras que son hash table, linked hash map y tree map. ¿Listo? Si quieren pueden tomarle un pantallazo al árbol de objetos que se genera acá. Bueno, también les puedo pasar el enlace. Y deben de aprenderla a manejar muy bien en programación. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, un ejemplo de esto. Aquí tengo este ejemplo de cómo utilizar la estructura set y voy a almacenar, digamos, datos de tipo string, de tipo cadena en Java, pero
el constructor de la clase set tiene que invocar una función que se llama hasset. Entonces no siempre el constructor se debe invocar el constructor. El constructor tiene el mismo nombre de la clase, pero si yo llamo hasset, entonces hashset lo que es una función, un método diferente al constructor, pero igual se utiliza para instanciar esa variable, ¿ya? Entonces creo, por ejemplo, en NetBeans un proyecto. Creo en NetBeans un proyecto. Y ese proyecto va a tener esta clase colecciones. Podemos crearlo acá dentro del método main, que es el punto de entrada de la aplicación. Y vamos a copiar el código acá. Entonces dice set string. O sea, esto es una sintaxis que requiere el objeto. Hay que especificarle a la clase set que va a almacenar datos de tipo string y se debe colocar tal cual, porque eso es lo que pide el compilador, ¿ya? Luego pongo un identificador para la variable, por ejemplo, conjunto, y aquí llamo el método hashset que me va a crear ese objeto en la RAM. Luego, si necesito agregarle, digamos, elementos a la colección, si necesito agregarle elementos a la colección, aquí entonces le invocamos el método add y le pasamos la cadena manzana, ¿sí? Luego aquí le pasamos otro objeto, agregamos otro objeto a la colección que sea pera. Luego le agregamos fresa, punto .add, es un método porque esto tiene paréntesis. Luego le pasamos naranja y si yo quiero borrar un elemento de la colección, entonces llamo el método remove. Le digo punto remove y le digo cuál de todos quiero borrar. Ya tenía pera. Entonces que borre el elemento pera de la colección. ¿Listo? ¿Cómo la puedo recorrer? Para recorrer la colección, aquí ponemos entonces for, ya que el for es un bucle. Esta forma o esta sintaxis del for requiere que se le pase un tipo de dato y un nombre de variable y que se le pase el nombre de la colección para poderla recorrer. Entonces va a iterar, va a ir haciendo vueltas desde el primer elemento hasta el último elemento de la lista y los va a ir imprimiendo con system out print line. Si yo le doy aquí, pueden ir haciendo este ejercicio allá, si tienen NetBeans abierto, pueden irlo haciendo. Entonces acá le doy en el botón ejecutar. Bueno, me dice que hay un errorcito. A ver, no. Entonces ya me aparece aquí, miren, los datos de la colección, manzana, naranja, fresa. ¿Ya? Ahí está, pues, eh, explicado el ejemplo. Tómenle un pantallazo, por favor, y lo hacen allá. Entonces, estamos utilizando set y hash set, según el árbol de objetos. Estamos utilizando set y, y de hash set. Estas dos, bueno, la interfaz se llama set, pero el objeto en realidad se llama hasset.
¿Listo? Ok, listo. Bueno, hay otro ejemplo también. Es el siguiente. Utiliza, por ejemplo, la clase list y la clase array list. Entonces, list y array list, combinarlas. Entonces yo tengo list, pero list es la interfaz. Entonces, a list le tengo que decir el tipo de datos que voy a almacenar. ¿Por qué se dice? Ustedes dicen, bueno, ¿y por qué tiene que ese signo menor y ese signo mayor, qué significa? Sí, que digamos la palabra donde está el objeto complejo, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Pues que es una interfaz y que a la interfaz usted tiene que decirle qué tipo de datos va a manejar. ¿Ya? En este caso, Liz, mire que tiene los signos menor y mayor. Es una clase abstracta que no es instanciable. Pero las clases HasSet y la clase ArrayList son clases concretas, sí son instanciables, sí son implementables también. Por eso el signo menor mayor, que encierra acá el tipo de datos, nos está queriendo decir que esa es la sintaxis que pide el compilador porque es una interfaz, proviene de una interfaz, ¿no? Entonces aquí le decimos lo siguiente. Eh, tenemos lista, tenemos lista que es un objeto, una, 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 una variable tipo colección, pero tenemos que invocarle al constructor de ArrayList y el constructor nos dice, bueno, pero como sabemos que ArrayList viene de la interfaz list, tiene que darme aquí el tipo de objeto que va a almacenar. Y luego, ¿cómo hago para agregarle los valores? Le digo lista.add y pueden ver que puedo pasarle el dato directamente. Puedo pasarle, si ya tengo creado un objeto, puedo pasarle la instancia. Si no, puedo llamar el constructor desde el método add y pasarle los valores, los dos parámetros dentro del mismo constructor para que lo haga. ¿Listo? Aquí agregué un número complejo. Aquí agregué el tercer número complejo. Y para borrarle un elemento a la colección lo hago a través con el método .remove. Para recorrer la lista, tengo que decirle, bueno, voy a recorrer objetos del tipo complejo y a la variable, a la instancia le va a poner C, pero tengo que pasar de la lista que contiene los datos, la colección. Y le digo consiste en que la imprima. ¿Ya? Pero pues aquí ya requiere unos cambios, porque veo que la clase complejo tiene un problema. Pues yo la definí acá en un archivo aparte, la clase complejo, es algo así. Yo tendría que crear una clase public class complejo, por ejemplo, darle los dos parámetros que pide el constructor, double A, double B, eh, crear un constructor y que reciba dos variables y asignarle esos valores a las variables. ¿Bien? Pero como yo veo acá, veo que está generando como un inconveniente. Si yo lo miro desde la clase list, aún me dice que hay un problema. Entonces me tocaría cambiar este objeto por otro, puede ser. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí me da la opción de crear un constructor para la clase y ven que se elimina el problema. Ven que se elimina el problema. Él agregó este constructor acá. Y lanzó una excepción. O sea que las excepciones en Java pues son, digamos, para manejar errores. ¿Sí? Entonces, si en caso de que este bloque de código genere algún inconveniente, pues entonces
me va a informar acerca del error, me dice que no está soportado ese tipo de error, ¿no? Y a ver qué sucede acá, porque no ha querido. Y si no, le cambiamos el objeto. Aquí sería la variable de minúscula, que es la que viene de afuera, de cero. Quitemos esto, a ver, ¿qué sucede? Ah, que esa sentencia es inalcanzable, es lo que me está queriendo decir. Debo colocarlo como antes. Vamos a ver. Ahí sí ya no genera el problema. En caso de error me generaría este mensaje. Y en class list, vamos a ver si sigue el error. Clear. Bueno, sí hay un inconveniente. Entonces vamos a cambiarle el objeto. Vamos a ponerle otro objeto. Una clase, a ver, que guarde una clase persona, puede ser. Vamos a eliminar esta clase complejo y vamos a crear una nueva clase. La clase. Vamos a ponerle a la clase persona. Y a esta clase persona vamos a crearle unos atributos. A ver cómo nos va. Creémosle pues un- algo que sea el nombre de la persona. Tipo auto string. Creémosle uno para la edad. Creémosle un constructor. El constructor es de la siguiente manera. Public void persona. Ah, bueno, public es minúsculo. Public void persona. A este constructor requiere que se le inicialicen las dos variables que tiene la clase. Entonces vamos a decirle un string n para el nombre, nom, y una entera para la edad, in ed, a la edad. Bueno, entonces ahora sí podemos decirle al constructor a través de la referencia this que me inicialice la variable nombre y que me la iguale a nom, que es un parámetro de entrada, y que me inicialice la edad y le decimos pues que aquí ya está el objeto, pero vamos a decirle, vamos a cambiarle el objeto acá y ya va a almacenar es una colección ya no de objetos del dato del objeto complejo, sino del tipo persona. Y vamos a ver qué sucede. Y aquí pues llamamos el constructor de esa clase que es persona y le vamos a pasar los datos. Vamos a pasarle la cadena, el nombre de la persona, por ejemplo, Fran Jairo, y me va a pedir que le pase la edad también. Pues, sin embargo, tengo un inconveniente aún. A ver, ¿por qué no lo está tomando? Ah, bueno, me dice que convertir constante a hexadecimal. Si le doy esta opción, ¿qué sale? Igual sigue el error. Bueno, entonces hay algo con la conversión o algo así. Bueno, va a pasarle una de 32 años. Sigue con el problema. Bueno, porque también puedo crear el objeto por separado. Yo puedo decirle, tratemos otra sintaxis, a ver. Yo puedo decirle, bueno, créeme de persona, una persona uno
y la puedo crear acá y decirle new persona, llamarle al constructor desde afuera. Hay que probar, hay muchas formas de manejar eso. Y le voy a decir, voy a crearlo acá, Fran Jairo, y le voy a pasar una edad. A ver si sigue con el error. Bueno, si hay algo con el objeto. La idea es pasarle P1 acá a la lista. A ver, es que me está sobrando un paréntesis, a ver. New persona. Found string in. Que difiere en longitud. Bueno, a ver. Miremos a ver qué solución nos da. Ah, bueno, aquí nos agrega, lo que pasa es que aquí nos está agregando un nuevo constructor. String Brand Jairo. Muy chistoso, a ver. Aquí tendría que importar también la clase import persona punto perdón, colecciones punto persona. Pero lo que no me convence es esto. Ok, no me está aceptando el objeto como tal. La idea es que yo pueda hacerlo acá. Ok, entonces, bueno, acá pues sí hay una incompatibilidad de la herramienta que no quiere aceptar el objeto persona. Bueno, yo podría también agregarle unos métodos. Podría hacer lo siguiente, si hay incompatibilidad, probemos agregándole métodos set y get a la clase, pero entonces pongámosles a estas variables privadas para poderle agregar métodos públicos set y get, que ya les había explicado esa parte. Este constructor lo vamos a quitar. Por default, él tiene un constructor vacío, no es necesario colocarlo. Entonces vamos a mandarlo con set y get a ver si se quita el problema. Vamos a decirle que vamos a insertar el código, vamos a agregarle el método setter a las dos variables, método setter que es para modificar y vamos a agregarle métodos getter. Listo. Vamos a manejarlo de esa manera. Entonces,
Desde aquí vamos a, ya tenemos esto. Vamos a crear persona uno. Ya lo tenemos, pero tenemos un constructor vacío. Entonces vamos a quitar los parámetros para la primera instancia. Ahí ya creo la clase persona uno, pero necesitamos pasarle valores a persona uno. Ya vamos a decirle p1.set nombre y le vamos a pasar el nombre mío, el nombre Fran Jairo. Vamos a pasar como método setDiget. Recuerden que como es privada yo no puedo acceder a la variable directamente. Vamos a decirle a P1, P1.set edad. Vamos a decirle 40 años. Y creo que ya se quitó el problema, miren, porque el problema es que no aceptaba el constructor con parámetros. Y lo mismo me toca hacer para, bueno, para agregar más personas. Ya pude hacerlo con una persona, pero este sigue teniendo problemas. Entonces, José tiene inconveniente. Entonces, hagamos persona 2. Vamos a crear un segundo objeto. Vamos a llamarle al constructor. Y con método setDiget, entonces le pasamos los valores. Listo, entonces aquí le decimos que ese señor se llama José María, por ejemplo. José María Huertas. Y aquí le ponemos, bueno, de cualquier edad, 24 años. Entonces sería P2. Sería P2, la variable P2, y se la pasamos aquí al método add, que significa adicionar o agregar en inglés, ¿no? Para la tercera persona, que es María, hacemos lo mismo. Es persona P3. P3. Y te vamos a llamarle María Luz María. Vámonos, Luz María. Luz María Farfán, por ejemplo. P3, aquí cambio por la instancia P3. Y le voy a agregar entonces le vamos a agregar pues P3 acá. Correcto, entonces aquí ya hago el for. Aquí cuál voy a remover. Digamos que voy a remover el que está en la posición 0, que sería Fran Jairo. Debería quedar José María y los Marías, algo así. Pero aquí la clase ya no es complejo, sino la clase que creamos con la clase persona. Y vamos a crear una variable para manejar cada objeto tipo persona llamada P. Entonces, dámosle P más bien. Y aquí que imprima la información de esto. Yo pues había tenido ese código de acá. Había obtenido, sí, de acá lo estaba manejando. Listo. Limpio acá, clear, guardo este código. Le digo run file. Y bueno, pues acá está imprimiendo. Pero lo que imprime es
Lo que está imprimiendo es, digamos, un identificador de la clase. Entonces yo creo que me tocaría como perfeccionar esto. Porque solo me está... Lo que pasa es que estas clases a veces tienen unos identificadores. Lo que está tomando, sí está leyendo los tres objetos y vea que cada uno tiene un código diferente. ¿Sí? Pero lo que quiero es que me imprima no el código del objeto en la memoria, sino el contenido de cada objeto. Entonces yo le digo p punto, a ver, p punto get, creo que es, punto get nombre. Que imprima el primero el nombre y luego que imprima la edad. Entonces, vamos a modificar un poquito. Este código era el que estaba ahí en internet, pero tocó modificarlo para hacerlo funcionar. Entonces aquí, ahora vamos a decirle que imprima la edad. Listo, vamos a ver si nos funciona así. Ah, bueno, es que tengo que darle eso encima del archivo porque es que ahí me está ejecutando el anterior. Le digo, ejecute el archivo y pueden ver que sí está funcionando, miren. Yo tengo tres personas en la lista, que es Fran, Luz y bueno, ¿sí? Sin embargo, veo que eliminó el primero, porque se le dijo que remove, que borrara el que estaba en la posición 0. Y veo que tengo repetido María, Luz María dos veces, porque claro, acá tengo repetido, lo agregué dos veces. Entonces voy a quitar el segundo. Y ven que está eliminando a Fran Jairo, ¿sí? Entonces vuelvo y lo ejecutamos. Damos clear, probamos. Se me olvida. Es acá, encima del archivo. Ahora sí. Si no quiero que me borre a Fran, pues entonces le pongo en comentarios acá para que no me borre el cero que es Fran. Cero, el uno es José, porque él guarda como un índice de cada posición. Y Luz María es el 2. Vuelvo y lo guardo, control S, lo ejecutamos. Ah, se me olvida. Run, acá. Ahora sí aparece Fran Jairo. Sí. Ok. Entonces tomen el pantallazo y lo corren, muchachos. Que lo prueben allá. Creo que inclusive no necesito ponerle este import, porque, porque digamos, digamos, clase lista y la clase persona están dentro del mismo paquete de colecciones. Por lo tanto, es redundante colocar este import. Vamos a ver si es verdad. Si yo lo quito, no pasa nada. Sí, exacto, miren. Ese import era innecesario porque la clase persona está dentro del mismo paquete que la clase list. ¿Listo? Ahí está implementado. Ya hemos visto entonces ejemplos del árbol de colecciones de Java. Hemos visto ya con set, hasset. Hemos visto array list, list. Ya funciona. Pero hay más porque digamos está link hasset, triset. Está vector, linked list y las de map que son hastable, link hasmap y trimap. Entonces, todas son muy parecidas. Todas son muy similares, todas son estructuras de datos, ¿no? Pero son objetos ya, son colecciones ya predefinidas que trae el lenguaje Java y ustedes deben de conocerlas todas, manejarlas todas, ¿no? Bueno, chicos, este enlace creo que ya los suministré. ¿Yo qué más puedo decirles acá? Pues que digamos, estas clases, por ejemplo, esta clase
de la clase list estoy viendo que tiene más métodos. O sea, tiene un método, el método add, ya lo vimos que es para añadir un elemento al final de la colección. Método remove para borrar el elemento. Método contains comprueba si ese elemento está en la colección. ¿Ya? Método clear borra todos los elementos de la colección. El método size devuelve el número de elementos que tiene la colección. Método isEmpty comprueba si la colección está vacía. Método arol, el método arol o adol añade elementos a la colección. Método remove all elimina todos los elementos de la colección. Contains all comprueba si coinciden las colecciones. Y retain all elimina todos los elementos a no ser que estén en esta colección. Entonces ya vieron cómo implementarlas. A ver si hay otro ejemplo acá. Pues sí, miren, acá hay un ejemplo de la clase map. Map has map. ¿Sí? Tenemos también en el árbol de objetos. Map, que es la interfase o la clase abstracta, y tenemos la clase concreta, que es la clase que se puede distanciar y que es implementable, que es hastable. O sea, lo que hace uno a nivel de interfaz de esa clase, sabemos que allí no se escribe el código, solo se definen los atributos y métodos que tendrá. Pues lo que hacemos es definir una serie de rasgos que hacen ese objeto diferente a los demás. Y agrupamos todos esos rasgos dentro de una interfaz, pero tenemos que implementarlo. Como se hace una herencia, se hace herencia clase padre, clases hijas o superclase, superclase, clase base o subclase. Entonces, lo que se hace es que la clase concreta herede de la clase abstracta las cualidades, ¿ya? Pero se implementan en la clase de hija, que es la clase concreta. Deben aprender eso muy bien, porque en una entrevista de trabajo, en una prueba técnica, esto sale mucho. Son preguntas claves que le hacen en una empresa. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Bueno, entonces, aquí vamos a hacer este ejemplo. Hagamos este ejemplo aquí abajo. Implementémoslo. Igual tiene unos métodos, como pueden ver. Le llaman diccionarios o mapas a estos objetos y requiere pares clave-valor. Entonces, ¿qué son los pares clave-valor? Yo no sé si ustedes han oído hablar también de los archivos JSON, que son archivos que guardan pares clave-valor. O sea, el dato para ser almacenado necesita la clave y necesita el valor. ¿Ya? Esos son arreglos asociativos. A ver, busquemos aquí un arreglo asociativo. Básicamente sí, por acá veo yo algunos. A ver, un ejemplo de matriz asociativa. Arreglo asociativo, matriz asociativa. Ustedes saben que los arreglos ellos manejan un índice, ¿no? Para la posición que ocupa el elemento y el valor. Es una matriz asociativa, es algo parecido, pero ya no es índice valor, sino es clave valor, un par, ¿sí? Decíamos matriz asociativa, arreglo asociativo. En PHP puede ser, se maneja de forma muy similar. Entonces, para acceder a la posición en específico, pues tengo que saber la clave. Sí, mira, acá en este ejemplo, aquí, lo que le estoy diciendo, un array indexado
maneja la posición a través de un índice. Y decíamos que los arreglos arrancaban en la posición 0, 0, 1, 2. Y en el valor tenemos programación, bueno, los datos. Pero en un array asociativo ya no lo manejamos numérico, con un índice numérico que arranca de 0, no. En el array asociativo manejamos clave-valor. La clave ya quiere decir que o puede ser numérico también, pero también puede ser una cadena que sirva como clave para poder acceder a esa posición de la matriz. Ya no son enteros, sino son cadenas. La clave y el valor. Clave, valor, clave, valor. ¿Ya? Entonces, HashMap o la clase map, ven ustedes que tiene acá una clave. Y aquí viene el valor que le va a asignar a la posición. Pero resulta que yo puedo guardar un objeto en esa posición. ¿Sí? Un objeto del tipo vehículo puede ser. ¿Ya? En esa posición. Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a crearle al proyecto una nueva clase. Esa clase complejo yo no la utilicé. La voy a borrar. Ya la eliminé. Pero me voy a crear una clase vehículo. Según como dice el ejemplo. Mi clase vehículo. Listo. Le digo finish. Y bueno, entonces la clase vehículo vamos a crearle unas propiedades. Entonces vamos a decirle, bueno, que esto tiene una string que va a ser la placa, ¿sí? Vamos a darle, ¿qué más necesitamos? La marca. Ese string marca, la marca del vehículo. El modelo, también una variable tipo de string modelo, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a, ¿qué otra cosa? El color. Pues string, color. Eh, el tipo de vehículo. Entonces, string tipo, tipo de vehículo. ¿Sí? Tipo de vehículo. Vamos a darle esos 5 atributos, no le vamos a colocar más. Hubiera puedo colocar valores de tipo double, float, bueno, si lo necesita la clase lo puedo hacer. Pero es una demostración muy sencilla, entonces vamos a insertarle pues también métodos getter y métodos setter. Los setters son los que modifican y los getters son los que consultan las variables. Pero recuerden que deben de ser privadas, no las variables. Entonces, private private, private aquí también. Y los métodos set y get si son públicos. ¿Listo? Ahí está la clase creada. Igual ella tiene un constructor vacío, pero no es necesario colocar en constructor porque él ya sabe, ya el compilador sabe que por defecto él trae un constructor. Entonces, bueno, y aquí esa clase de persona ya no la estoy utilizando. La clase list, a ver, clase list, me tocaría crear, sí, me toca crear una nueva clase para poder implementar esto. Entonces la clase nueva que yo voy a crear, de acuerdo al ejemplo, es la clase, esta clase, donde voy a colocar este código. ¿Sí? Vamos a ponerle mapa. Vamos a ponerle mapa, clase map o clase map.
nueva clase. Entonces aquí clase map. Y va a quedar en el paquete de colecciones, digo terminar, ahí está. Este comentario lo quitamos, este también lo quitamos. Y vamos a ponerle aquí pues eh, un método main. Este método main hay que colocarlo porque si no, no va a arrancar el programa. Y bueno, aquí ya aquí aquí vamos a colocar entonces el código. Voy a copiar esto. Vamos a poner la indentación para que quede bien dentro del main. Ya le pusimos la indentación, pero vemos que miren, hashmap es un objeto, pero no hemos importado el paquete donde está la clase. Es lo que nos está diciendo acá. Si le damos el bombillito, automáticamente desde de Java util nos va a traer hashmap, ¿sí? El paquete Java util, ahí apareció. Necesitamos que ahora tenemos subrayado la clase map, porque tampoco hemos importado el paquete. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces le decimos que importe Java util map y ya se quitaron los errores. Pero ¿qué sucede? El código funciona. El código funciona, pero tengo un problema y es que la clase, estos objetos aún no han sido, no les he asignado las propiedades, los valores al vehículo, ¿sí? Si yo lo ejecuto así, bueno, me olvida, es acá. Pues no va a mostrar nada porque en realidad a estos dos vehículos no le hemos asignado valores. Entonces es mejor hacerlo desde afuera. Desde fuera, no colocar aquí, digamos, llamar el constructor desde acá, sino que llenar el objeto desde afuera. Entonces aquí vamos a colocar datos, vehículo, vehículo 1. ¿Sí? Y vamos a colocar datos, vehículo 2. Vamos a traerlo con dos vehículos nomás. Entonces, para poder sacar este objeto de acá ahorita. Entonces yo simplemente le digo vehículo, que es el tipo de dato, una variable tipo clase, y le digo B1, que es el nombre de la variable, y le llamo al constructor, que lleva el mismo nombre de la clase, que es vehículo, para que cree el objeto en la memoria, pero hasta el momento ese objeto no tiene valores en sus atributos y en sus propiedades. Hay que empezar a asignarle. Yo le digo B1, lo primero era la placa, ¿no? B1.setPlaca. Como están privadas, toca hacerlo a través del método setter y getter. Y aquí le paso la placa. Vamos a darle una placa a ese vehículo. Entonces la placa es FBB, por ejemplo, 101.3. Esa es la placa. Ahora le vamos a decir B1.set. Creo que seguiera la marca. Set mark. ¿No? Que este carro es ahí está pidiendo un string, entonces debe ir entre comillas dobles. Entonces le vamos a pasar, ¿qué es qué carro es este? Un Renault. Digamos que este es un Renault. Y vamos a decirle, pues ahora, vamos a pasarle el modelo. Vamos a pasarle el modelo, entonces me está pidiendo un string, una cadena, entonces digamos que este carro es modelo 2000. Y vamos a decirle ahora que vamos a pasarle el tipo de vehículo. Digamos que también me está pidiendo una cadena, entonces que es un sedán, ¿sí? Listo, ya pues ya tengo B1,
el primer carrito. Entonces le voy a pasar aquí mm, la instancia del carro, que es B1. Y ahora tengo que hacer lo mismo, pero para el vehículo 2. Vamos a copiar todo esto para que nos rinda. Vamos a llenarle los datos al, al segundo automóvil. Aquí me monto un error porque estoy repitiendo el nombre de la variable. El compilador dice, pero esa variable ya existe. Entonces, cambiamos la B2. Vamos a darle otra placa a este carro. A la placa, vamos a decirle aquí WT. Vamos a decirle que este carro es un Mazda. Y aquí le vamos a decir que este carro es del año 2005, por ejemplo. ¿Qué carro es? Ah, bueno, el Mazda no, entonces cambiémosle a Toyota. Cambiémoslo a Toyota y pongámosle que es una camioneta. Ya le dimos al vehículo 1 le dimos esta clave para poder accesarlo. Al vehículo 2 le dimos esta clave, pero aquí tenemos que poner la instancia B2, el segundo automóvil, y con el método get estamos consultando por placa, por clave. Vamos a darle guardar. Creo que esto todavía no imprime porque yo no le he puesto el for. Creo que no le he puesto el for para que recorra, entonces no mostraría nada. Correcto, no muestra nada porque no tiene el for que hace esa parte. Entonces, a ver, el for era algo así como eso. Vamos a ver si con este for lo podemos recorrer. Pongamos aquí recorrer la colección. Listo, aquí tengo, pues bueno, yo tengo la clase, ya no es persona, sino que es vehículo. Vamos a tratarlo con una B minúscula. Y la variable ya no es lista, sino que eh, la variable es diccionario. Sí, la variable se llama diccionario, que es la que contiene los datos. Pero sigo teniendo un error, a ver. Bueno, si no, nos toca utilizar un objeto del tipo iterador o algo así, porque como esta clase es diferente, nos tocaría mirar a ver qué es lo que pasa. B.get, a ver, get placa. Que parece que el for no nos va a dar efecto porque esta clase trabaja de otra manera. Vamos a mirar qué es lo que sucede. A ver, get mark. Pero lo que sí es que está imprimiendo los datos. A ver, get marca. Modelo. Placa, marca, modelo. Viene habíamos dicho que el color. Ah, también nos faltó asignar un color, ¿no? No le pusimos el color. Y
tenía otro. El tipo, get tipo, creo que era el tipo de vehículo. Listo. Entonces a veces se necesita, como les digo, un objeto del tipo iterador, que también es un patrón de diseño, ¿no? Vamos a mirar qué es lo que sucede. Yo podría imprimirlo de esta forma, pero vamos a mirar a ver si encontramos otro ejemplo. Ejemplo, colección map. Vamos a buscarlo acá. A ver. Ejemplo, colección map en Java. Map en Java. Miremos a ver cómo recorren ese objeto. Bueno, hay ejemplos que son muy aburridores. Hay ejemplos que son muy extensos, digámoslo así. Y digamos, la lógica del ejercicio es complicada, pero miren que acá sí lo que yo les decía. Están utilizando un iterador, un objeto tipo iterador, para poder recorrer. Listo. Tratemos de aplicarlo acá en el código. Xset iterator. Vamos a copiarnos esto para allá, a ver si este bloque nos permite imprimir el contenido de los objetos utilizando el iterador. Bueno, voy a poner esto en comentarios. Ya, esto es un buen truco, que cuando uno algo del código lo quiere desactivar, lo pone en el comentario de varias líneas y listo. Y ya no vuelve a generar inconvenientes. Constantemente uno está programando hace eso. Bueno, vamos a mirar qué pasa con este código a ver si nos permite. Si nos funciona este, borramos lo de arriba. Entonces necesitamos un iterador. Aquí, este objeto iterator, toca importar el paquete donde está esa clase. Importar JavaUtil iterator. Listo, ya se quitó, ya aparece el iterador aquí. El map nos dice que no se puede encontrar ese símbolo map. ¿Por qué? Porque ya no es map, sino que es diccionario. Entonces cambiémosle aquí por diccionario. Es el nombre de la colección. Listo. El iterador, la variable llama it. En el método hasNext saltamos de un elemento al siguiente. Y estamos creando una variable tipo integer, dice aquí. A ver, ¿cuál es el problema de esto? Que hay que hacer una conversión entero, dice. Print clave, integer key. A ver. El iterador next, pero que hay que convertirlo. Bueno, eso sí está chistoso porque me está diciendo que tengo que convertir esto a un entero. Bueno, aquí hay un errorcito y es que aquí es diccionario. ¿Sí? Pero entonces miremos a ver. Entonces solo está recibiendo, a ver, integer, hagamos la conversión, a ver, integer.parse in, a ver si está pidiendo que le convierta a entero. Pues yo veo que acá sigue con el problema. No puede convertir, o el objeto no puede ser convertido a cadena.
Bueno, yo creo que la clave, lo que pasa es que la clave de nosotros está como cadena. Y si la pongo como string, a ver. La clave de nosotros no está como un entero, está como cadena, porque la dejamos acá como cadena. Vamos a dejarla como una string a ver qué es lo que sucede. Igual. Aquí teníamos punto .get. A ver, si la pongo como entera, es otra forma de hacer la conversión. Bueno, pues por lo menos ahí no hay problema, pero tocaría mirar si lo imprime o no. Aquí está la clave, el valor. Miremos a ver qué pasa. Sigue teniendo un problema porque lo maneja como entero. Lo que pasa es que este objeto iterador lo está haciendo de esa manera. A ver, ¿por qué acá no nos dan? Esto no debería generar inconvenientes. Aquí, trimam, y aquí. Bueno, esto también sucede a veces porque también sucede a veces por la versión de Java. Bueno, vamos a buscar otro ejemplo a ver porque en esta versión no lo quiere agarrar. Bueno, otra forma de imprimirlo manualmente, bueno, ya sabemos que se hace con un iterador. Para imprimirlo manualmente, a ver, lo puedo hacer de la siguiente manera. Consiste en out. Vamos a obviar esta parte. Necesitamos que nos impriman son los contenidos. Y ahorita buscamos otro iterador, a ver otro código, a ver si nos funciona. Pero acá, digamos, podemos imprimir con el método get, podemos imprimir. Entonces puedo decirle, bueno, que hacerle system out.println y pasarle, decirle lo siguiente, diccionario.get, o sea, le paso esto y le paso la clave del objeto que quiero imprimir, a ver cómo se ve. Listo, me tendré que imprimir el primer objeto. Voy a quitar este código, vamos a activarlo con comentarios. Imprime de esta manera, miremos. Bueno, igual él se trae el código del objeto en la memoria. Pienso que deberíamos de invocarle el método, a ver, a ver, get, él me trae el objeto. El método toString que me imprime, porque a veces el toString no se convierte en esa cadena.
Entonces él me está devolviendo un objeto del tipo vehículo. A ver, pues, tratamos de hacer esto. El método diccionario.get me va a devolver esto. A ver, porque si no nos genera error en la conversión del tipo de datos. Sí. Tenemos que convertir al tipo vehículo. Hacer un casting acá. Me parece más fácil con el iterador, sinceramente. Miremos más bien otro iterador, a ver. Vamos a ver qué nos dan acá. Bueno, yo había mirado esto hace un rato. Bueno, aquí está también las listas. Aquí están todos. Hashmap, trimap, hashtable. Voy a pasar este enlace también. Compare. Bueno, voy a pasarles este enlace. Ahí está explicado cada una de las colecciones. Está bien explicado. A ver, ejemplo, recorrer, map, clase map, ya. Acá, bueno, acá nos sale otro ejemplo. Nos generó un error de conversión. Bueno, aquí hay otra forma de implementarlo. A ver, hay varias formas, ¿sí ven? Digamos, esta sintaxis no nos funcionó porque parece ser que era de una versión más antigua de Java y era incompatible, ¿sí? Pero hay varias formas, mire, hay varios iteradores, lo que yo les decía. Entonces está con este for, ¿sí? Está con esta forma, está también con el while, pero miren que sí es diferente la sintaxis a la que tenemos en ese ejemplo. Entonces sí es problema de la versión del compilador de Java. Y tenemos varios, miren, hay 4 iteradores. 4. Este fue el que no quiso funcionar. Este fue el que no quiso funcionar. 5 iteradores. Les voy a pasar ese enlace también. A ver, iteradores en Java. Para clase, colección, map. Caso de que no alcancemos a hacerlo ahorita, entonces ustedes lo revisan con este tutorial. Está súper bueno esa parte. Listo. Probemos a ver con estos métodos que nos dan, porque ese es el problema a veces que uno descarga código de internet, pero a veces funciona, a veces no, y es debido a la versión del compilador. Mira, aquí también lo hacen con un método for each. Tratemos con este método for each, a ver cómo nos va. Acuérdense que el método put significa poner, colocar en la lista, ¿no? Un valor. Entonces, miremos este for each a ver cómo nos va con este. Quitemos este código, que este código en esta versión no funcionó.
Aquí sería el objeto collection, con el objeto diccionario. Se va a reemplazar por este. Este es como el más sencillo que yo veo ahí. Es que eso ya tiene una sintaxis. Aquí, mire. Dice, para cada valor de la colección, entonces vamos a tener key, que representa la clave, y la variable value, que representa el valor. Y luego le hacemos un system.out.println para que imprima el contenido de la lista. Este es como el más sencillo. Miremoslo a ver si corre, si funciona. Bueno, sí, mire, aquí eh, está mostrando A, que es el valor estas son las claves. Sí, claro. B, 1245 y A245, y está mostrando la referencia al objeto. ¿Sí? Está mostrando la referencia al objeto. Ok, bueno, aquí sé que sí lo está tomando, que digamos la colección ya está llena. Miremos otro método, a ver. Este es recorrido con for each, con bucle for each. Entonces el for each es solo para arreglos, ¿ya? Miremos a ver la otra forma que nos dan. Esa sí es compatible con el compilador que tenemos acá. Yo tengo la versión 8.2. Miremos este aquí, a ver. Esta es otra forma de recorrer ese vector. Map, entry set, string for each. Copiémonos estas tres últimas, a ver quién nos imprime de la lista. Ah, bueno, hay otra cosa que es muy importante y quiero porque si acá hay una sintaxis como un poco extrañas. Usted dice, bueno, pero dice map entry set, después llama el punto string, después el punto for each, ¿sí? Esto es una sintaxis, o sea, lo que estamos llamando es como si estas tres líneas estuvieran en una sola línea. Entry set es un objeto y después le invoco el método string y después le invoco el for each y el print line. Entonces probémoslo con esta forma. Recorrido con entry set. No, eso es una forma de for each. El recorrido con entry set. Bueno, a ver qué nos muestra este iterador. Ah, bueno, aquí te cambiamos por diccionario la variable para recorrer el diccionario. Entonces son listas más avanzadas, como pueden ver ustedes, son más avanzadas que ArrayList, que set, que Haset, son mucho más avanzadas. Listo, entonces con entry set vamos a ponerle aquí un system out para diferenciar. Recorrido con entry set, en mayúscula. Acá. Correcto, mire, él también me está mostrando la clave y me está mostrando una referencia al objeto. ¿Ya? Ok, listo. Miremos con la otra. Con este iterador fue el que no nos quiso funcionar. Parece que para esta versión no trabaja muy bien que digamos. Volvámoslo a poner a ver. A ver.
Pero igual no muestra error. Aquí sería, en vez de map, diccionario. Y esto también diccionario acá. Pongámosle aquí. mm, que diga recorrido con iterador, con iterator. Esto. Pero la tercera forma de recorrerla. Listo. No se me olvida. Bueno, sí, esta sí tiene, nos está diciendo que tiene un problema. Javalan String no puede ser convertido a Javalan Integer. Tiene un errorcito, pero ya pues lo habíamos tratado de arreglar con integer.parseIn para que convirtiera eso. A ver, y si lo coloco así nomás. Sigue generando error. Ahí le hago que lo convierta. Un run. Sí, sigue teniendo error. Bueno, ese no es compatible. Bueno, ¿qué otro ejemplo nos dan? Integer key, esta otra forma, este otro for, miren. Diccionario. Entonces, integer map, aquí sería llamando el método keyset. A ver, hay que importar algo. Integer key. Bueno, aquí hay que hacer una conversión de tipo de datos, eso ya toca descacharrearlo. Bueno, chicos, yo los voy a dejar hasta aquí. Ya les queda a ustedes que practiquen con todas esas colecciones del Java. Ahí les di pues algunos links para que ustedes aprendan a manejarlas. Falta pues explicar, faltaron varias. O sea, aquí en esta que encontramos ahorita, encontramos varias. La pero pues eso es. Listo muchachos, los dejo aquí porque tienen ahorita otra clase. Entonces, igual si necesitan alguna auditoría, mmm, igual ya saben cuándo son las auditorías y todo. O sea, si el día jueves les dejo alguna actividad, pues a la biblioteca para desarrollar. Entonces eso pues sería todo por hoy, chicos. Ok a todos, que estén muy bien, muchachos. Hasta luego, profe, gracias. Ok.